Seguir mostrando es Gonzalo Leston. Bienvenido, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Rosario, muchas gracias, equipo. La verdad que es un placer y estoy como súper agradecido. Y es mi primera vez en televisión también, así que... Piti, sí. Bienvenido doble entonces. Bienvenido. ¿Estás nervioso o no? Un poquito, la clásica, la entrada a la cancha, pero bien porque es como algo que... Estoy hablando desde el corazón, eso es como lo que siento que estoy haciendo con este libro. Está bueno. Está muy bueno. Vamos a conversar un poquito sobre este libro, pero primero tenemos que ponernos en contexto. ¿Cómo es que llegás a escribir un libro en el que nos podés hablar de la cárcel de adentro, desde adentro? Y después vamos a ver las distintas connotaciones que tiene también este concepto. Muchas gracias, Rosario. Mira, esto sucede hace 18 años, en la que estoy en el barrio y a mi hermano lo agreden sin ningún tipo de razón. Yo voy a separar y la cosa se complica, es una pelea, y a raíz de eso, de ese hecho, nos procesan con prisión por esa pelea, ¿no? En la cual yo siempre repetí, yo fui a separar, pero bueno, ese es el peligro de las peleas, ¿no? Que uno no puede, se mete en eso a separar una cosa y termina siendo algo como muy caótico. A partir de ahí, sí decimos que no ocurrió la muerte de nadie en esa pelea, porque eso es importante también aclarar, la diferencia entre lo que podría haber sido, aunque no fuera doloso, ¿verdad? ¿Cuándo te diste cuenta que el panorama estaba complicado? Y no, en realidad eso, yo creo que... Te detienen, te llevan a declarar, sí. Bueno, cuando te enterás de que vas a ir a prisión, me supongo que... Sí, fue un momento tremendo. De hecho, yo siempre digo, no quiero spoilear el libro porque básicamente el libro arranca desde ese hecho, de esa pelea, ir a separar y bueno, ahí se empiezan a concatenar hechos. ¿Cómo era tu vida antes? Y nada, yo soy un pibe, como siempre digo, de clase media, que tuve la posibilidad de estudiar en la universidad, que tuvo una educación y nada, una vida tranquila, normal. Si bien de eso estábamos en el barrio... de Villa Dolores sos, ¿no? De ahí cerca del zoológico. Sí, atrás del zoológico. Atrás. Como no adentro del zoológico, siempre de afuera. Sí. Y nada, una vida básicamente normal, ¿no? Pero para mí es súper importante aclarar de que yo escribí el libro sobre todo porque yo estaba en una cárcel anímica y mental antes de que sucediera esto. Yo no creo en las casualidades, tipo, estoy como muy... no sé, como muy seguro de que uno le va pasando las cosas que le tienen que pasar. Y a mí la depresión de mi familia siempre estuvo muy presente, entonces cuando pasó esto, yo estaba en una época en la que no le encontraba, la vuelta, como que se había perdido cierto brillo de la vida, y si me querían ayudar me sentía, como, no, ¿por qué me querés ayudar? Pero a la vez era como, necesitaba ayuda. Y yo siempre decía, es como que era muy soberbio y a la vez muy tímido. Y bueno, esto fue exactamente lo que necesitaba, más allá de que fue una experiencia durísima. Pero a la vez, por eso la escribí, porque la necesitaba atesorar. Porque realmente encontré dentro de la cárcel algo que había perdido. O sea, que dale. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Bueno, primero que estos son relatos que vos hacés de hace más de una década. ¿Cómo recordás al detalle para verlo en diálogo, ¿no? Porque uno ve ahí al detalle conversaciones que tuviste de esa experiencia. Y lo otro también porque la decisión de hacer tanto foco en la primera persona, ¿no? Que me parece que también es muy difícil a la hora de sentarse a escribir elegir la primera persona, pero creo que le agrega un condimento diferente también. La primera persona, como sí, el narrador, ¿no? Sí. Mira, hace 18 años que vengo trabajando este texto. Es decir, cuando yo salí del CONCAR, compulsivamente me puse a escribir todo lo que recordaba. Tengo cuadernos, que también los atesoro, en los que iba escribiendo todo. Por eso también está tan detallado, sobre todo el principio. Y después a lo largo de los años fueron cuentos, particularidades, después de hablar con gente, contar la experiencia, fui como aglomerando... Como el puzzle. Claro, el puzzle. Yo siento que construir el libro he aprendido, he tenido tanta ayuda de amigos escritores, profes de literatura, y yo construí este libro de una manera muy desordenada, no como capaz haría mi próximo libro, que ya lo estoy como sintiendo adentro, ¿viste? Que tiene que ver con la salud, ¿viste? Yo también tuve la posibilidad después de rehacer mi vida y estudiar la licenciatura en enfermería. Pero yo lo construí todo así, entonces, respondiendo a tu pregunta directamente, claro,
está tan detallado porque yo vomité todo al principio y después fui como puliendo, trabajando como un carpintero, ¿viste? Mucha reescribir, mucho escribir, reescribir, pero como que la masa madre ya estaba de una. ¿Cómo fueron los días en prisión? Los días en prisión... Porque viste que mucho se habla del sistema penitenciario, de que es caótico, de que no hay rehabilitación, de que es imposible convivir dentro de una cárcel. La cárcel es un infierno en la tierra, tipo, yo me lo decía ahí fuera del aire. Sí. Estamos hablando de que en 2 por 3 metros convivís con 5 personas. No quiero spoilear tanto el libro, pero no había a veces agua, entonces se complicaba para ir al baño, hacer caca, en fin, peripecias de todo tipo. Y es un ambiente mega hostil, muy hostil. Es decir, realmente es una experiencia muy difícil. Yo creo que yo también, quiero aclarar esto, yo soy una persona que tuvo educación, tuvo contención familiar, pude rehacer mi vida también porque yo de alguna manera salí y tenía donde asirme. ¿Explico? El libro Cárcel no juega mucho con las distintas cárceles. Puedes tener una cárcel anímica, una cárcel mental, una cárcel de posibilidades, una cárcel social. A veces, yo no, como digo, no quiero adelantar mucho el libro porque habla de eso el libro. No es como el morbo de cómo es la cárcel o una historia dura. Tiene todo. Creo que es como la vida. Tiene luces, sombra, hay amor, hay dureza. Es un poco eso lo que dice. ¿Te maltrataron dentro de la cárcel? ¿Te pegaron? No, eso, gracias a Dios, siempre digo, tuvimos suerte, yo siempre decía, tuvimos suerte con mi hermano, porque caímos los dos, ¿no? ¿Estabas cerca de tu hermano o los tenían por separado? Casi todo el tiempo pudimos estar juntos. Eso es Y importante. eso fue ¿no? fundamental. Yo siempre, en retrospectiva, pensaba, eso fue una de las cosas que nos ayudó a sobrevivir también. Porque no es lo mismo estar solo, es como que eran un binomio. Tipo, te metes con él, porque son hermanos, ¿no? Eran los hermanos acá. Pero no, porque uno lo primero que piensa es no, yo lo primero que pensaba cuando caí fue como desde que me violaran, de que me lastimaran, de agarrarse sida, porque vamos arriba. Además eso, en la cárcel la gente tiene como mucha capacidad también perceptiva, ¿no? Ahora, ¿te tuviste que hacer respetar en algún momento? Y no, nunca llegamos a eso, como te digo, siempre tuvimos... Eso, me sentí como protegido de alguna manera, protegido más abstractamente, ¿no? Y ¿Podías dormir respetado, de noche? quizás. Sí. ¿Podías dormir de noche? Sí, de hecho, lo cuento en el libro, dormir fue una de las cosas más, que siempre lo pensaba como algo espeluznante, y era el único momento donde uno se podía replegar al adentro y salir de ese hacinamiento, de ese total estar todo el tiempo en un lugar como encerrados con gente. Si vos marcás un par de conceptos muy interesantes, uno de ellos es que lo llamás CTI social. Sí. Después hablas también, bueno, de la experiencia sanadora y de estas dos lecturas de la cárcel. Pero bueno, también es interesante saber qué cosas pasaban que quizás uno las desconoce, ¿no? O tal vez pueda hacer una recorrida o ir a visitar un lugar, pero hasta no estar conviviendo o no vivir el día a día, realmente no tiene idea de lo que pasa en los reclusos. ¿Qué tipo de ejemplos se te ocurren? De todo. Quiero aclarar primero que CTI social es un término que usa Juan Miguel Petit, el cual le agradezco acá públicamente, porque fue el que escribió la contratapa, es una persona que tiene un conocimiento resarpado, súper accesible, y le estoy muy agradecido. Y nada, es un lugar, como te digo, de una hostilidad tremenda, de hostilidad, de hacinamiento. ¿Qué más puedo decirte? No hay vida vegetal. Yo soy una persona que ahora vive en el campo, que pude rehacer mi vida, que vivo en un colectivo agroecológico. Es decir, yo creo que ese tipo de cosas son necesarias, ver la luz, sentir la luz, una alimentación. Es decir, no sé si eso responde a tu pregunta. No, porque me llamó la atención que vos decías que era una experiencia, pese a todo esto que comentaba, sanadora, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegás también a ese análisis, a tener por lo menos esa visión no tan negativa? Claro, pero eso es por mi contexto, porque yo, por ejemplo, yo siempre desde chico tuve como una especie de, no sé, siempre me interesó la espiritualidad, la meditación, entonces está como que yo tenía ese bagaje conmigo, entonces creo que tuve las herramientas, como todo, como cualquier hecho súper traumático en la vida puede ser súper positivo si tenemos las herramientas para. Quizá te salvó también esa espiritualidad de vivir otro tipo de situaciones. También llegaste con un ángel de pronto que le hacía bien a la cárcel. ¿Cuál es de alguna forma lo que sentiste al salir, el resultado de todo esto? Algo venís diciéndonos, ¿no? Pero ¿qué es lo más fuerte que
de alguna forma resumiste al salir y que te impactó para el futuro? Cuando salí, lo primero que me enamoró así fue la amabilidad. La amabilidad de nosotros, eso. Uno está ciego de algo que a veces lo está viendo todo el tiempo, ¿no? Y lo que tenemos como sociedad también es algo increíble. Sí, obvio que, por favor, ni hablar, es un tema súper difícil, súper polémico, pero realmente estar en un ambiente tan hostil tanto tiempo. Cuando yo salí, me di cuenta de lo que tenía, que no lo veía antes, como el poder desplazarme, el ir a un lugar y que una persona, bueno, buenas tardes, buenos días, ¿entendés? Eso fue algo Contás que te subiste a un ómnibus, ¿no? Y fue una experiencia increíble. sublime, lleno, a hora pico, que uno generalmente diría, qué simbolista, porquería, no sé, y no, fue como, porque es eso, realmente... Te podías bajar donde querías, ¿no? La libertad. La gente se corría amablemente, permiso, es decir, realmente, es como decías tú, hasta que uno no vive ese tipo de situaciones, que es como una olla de presión muy fuerte, no sabe lo que hay. Es como estar en la guerra, calculo, ¿no? Yo nunca estuve en la guerra. Sé que estuve en el Concar y sé que realmente es una experiencia muy, muy fuerte. Y otra cosa que dice Juan Miguel Petit, que me parece fundamental, era como esto del CTI social. Es un CTI social. Y a veces eso, uno dice, las cárceles, y es verdad. Es difícil a veces como decir, bueno, miremos las cárceles, invertamos en las cárceles, porque es como, tenemos que invertir en las escuelas, en los hospitales, y no hay plata, pero bueno, es algo que hay que ocuparse, y es difícil, es polémico, porque también es eso, uno tiene como esa, en el fondo, hasta a mí me pasa, eso de castiguemos, pero si ponemos pausa, capaz que no es el mejor camino. Gonzalo, ¿te volviste a encontrar con alguien que estuvo dentro de la prisión? Sí, me encontré una vez con un compa, y nada, fue una experiencia muy increíble, así, porque no se acordaba de mí. Y entonces yo no me acordaba de eso, uno pasa horas... ¿En qué contexto te encontraste? Me encontré una noche, una noche nomás en un boliche nomás, así, y él estaba cuidando coches y fue como un viaje esa experiencia y yo te conozco tu vida, conozco todo lo que le pasó, yo sabía que a tu madre le pasó esto, a tu padre le pasó aquello y él no podía creer, así quedó como descolocado y nos dimos un abrazo ahí como muy fraterno. Bueno, y hoy decías, elegís la vida del campo. ¿Sos también profesor de guitarra? Soy profesor de guitarra, estudié la licenciatura en enfermería, ejercí en una de las mutualistas más importantes como acá de Montevideo. Y bueno, y cambié de vida. Después de 8 años de trabajar en la salud, se me abrió también la posibilidad, el privilegio, el cual agradezco, de poder vivir en el campo, en un colectivo agroecológico que se llama Colectivo Libélulas, en el cual plantamos la comida, hacemos bioconstrucción, y es una experiencia de libertad aún más grande, como decías, más ese afuera que yo se ve que buscaba internamente. Me resonó mucho esto que decías, ¿no? Del verde en las cárceles y esto que estás diciendo de tu experiencia ahora, que probablemente haya mucho de eso que viviste ahí y que hoy necesitabas tanto, ese volver a la tierra, a las raíces, a lo natural. ¿Qué más te parece que hay que cambiar urgente en las cárceles? Vos que los viviste de adentro con una mirada que también sobrevoló un montón de cosas y que entiendo que habrás encontrado personas que crees que son irrecuperables, pero muchas que son recuperables. Entonces, si tuvieras que decir alguno de los elementos que desde adentro uno pediría que cambie. Es una pregunta difícil, porque es eso. Es una pregunta difícil, pero diría, escuchemos a los técnicos. Hay gente que está muy capacitada, está Juan Miguel Petit. Hace poco presenté el libro en el Concar, que no les he contado esa experiencia, hace 2 semanas, con Manuel Barrios y Ana Mercant, que son del programa de enseñanzas en cárceles. Hay gente haciendo un trabajo, son ángeles, porque realmente es un lugar tan hostil, y hay gente que, claro, es como dice Juan Miguel, es decir, hay inocentes, hay gente que entró por una adicción a la pasta base, hay gente que atropelló a una persona, hay toda una paleta, no es como las sombras, tiremos todo esto para acá y bueno. Bueno, el hecho que relatabas vos, ¿no? De una pelea en la que intervenís porque tu hermano estaba a los golpes y cambia radicalmente tu vida, ¿no? Sí, un amigo y escritor, Juan Escuarza, el cual me ayudó tremendamente en el texto. El texto no sería lo que es sin su ayuda. Y le decía eso, era como, el texto te transmite un poco eso, ¿no? Esa sensación de que
le puede pasar a cualquiera, y lo vemos como algo re lejano, algo que no sé qué, y le puede pasar a cualquiera, realmente, no es algo que escapa a la posibilidad, es así. Bueno, ¿dónde adquirimos el libro? A ver, contanos, porque debe haber mucha gente que ya debe querer leerlo, debe querer saber con qué se encuentra adentro. ¿Dónde lo adquirimos y por qué crees, o te cambio la pregunta, mira, ¿qué crees que te deja el leer este libro? Yo creo que el libro Cárcel Adentro, alguien puso la otra vez en la entrevista, es como una experiencia de vida hecha literatura. Y para mí habla sobre muchas cárceles, ¿no? Uno no piense que se va a encontrar con un libro durísimo, ni un libro blanco. Es un libro que tiene todo, luces, sombras. Y yo creo que nada, es un texto que yo le quiero mucho, pero te diría eso, es difícil promocionar el libro de uno mismo, ¿no? Pero nada, creo que te puede aportar también un viaje a ese lugar, a Santiago Vázquez, y ver un poco, ¿no? Yo sentí como un realidad virtual de antaño, ¿no? Que es la Exacto, lectura. yo sentí un poco eso, lo que estás diciendo, o sea, es como ir de tu mano y hacer una pasada por varias historias, pero también por varios momentos, ¿no? Y te lleva un viaje al que en general no estamos acostumbrados y sobre el que tenemos también mucho prejuicio. Entonces, me parece que por ahí hay una experiencia que nos ayuda a empatizar y a poder entender un poco más, ni a justificar, ni a generar estigmas, sino a hacer un pasaje como si nos permitieras de alguna forma, experimentar contigo y desde un lugar nada superfluo, ¿no? ¿Y dónde se puede comprar? Están librerías, en la distribuidora, todas las librerías que llegue Escaramuza, que es la distribuidora, porque lo publiqué a través de Shinko. También en la librería donde lo estoy vendiendo independiente, que se llama Mundos Invisibles. Y después en mi red social Gonza Leston también lo vendo independiente. Y bueno, es poco. Gonza Leston. Gonza Leston. Gonza Leston, ahí te pueden seguir y ahí como que más o menos también voy a estar como publicando cuándo va a ser la presentación. La idea es presentar en Montevideo, en Minas, en Maldonado, en Rocha. Bueno. Y bueno, eso es un lindo periplo y es toda una exposición, porque mucho tiempo me estuve preguntando, voy a escribir un libro, lo que dije que estoy preso, pero es como confiar en ese pulso del arte, eso que el corazón te va diciendo, vamos por acá. Qué bueno. Ojalá que tengas suerte, ojalá que volvamos a conversar más adelante por el segundo libro, que sí que ya lo tenés medio craneado, que te vaya muy bien y ha sido una hermosa charla, de verdad, de corazón, mucha suerte y gracias por haber venido. Gracias a ustedes, por Lo favor. mejor. Bueno, y antes de irnos a